El polvo nunca se asentaba sobre la caída de polvo. Flotaba en el aire como una niebla permanente, convirtiendo cada atardecer en una mancha púrpura amoratada en el horizonte. Oben-Ree se había acostumbrado a él durante los últimos 5 años. Igual que se había acostumbrado al silencio y a las habitaciones vacías de su granja. Se arrodillaba en su jardín, sacando verduras resistentes de una tierra que no tenía por qué albergar vida, y mucho menos alimento. El trabajo mantenía sus manos ocupadas y su mente tranquila, que era todo lo que pedía estos días. El envío de suministros al pueblo era algo que posponía lo máximo posible. Demasiada gente, demasiadas preguntas, demasiados recordatorios de que la galaxia seguía girando incluso después de que todo se hubiera detenido para él. Pero cuando el sistema de filtración de agua empezó a emitir ruidos preocupantes, no tuvo otra opción. Cargó su destartalado transporte y emprendió el viaje de 40 minutos hasta el puesto comercial que era lo más cercano a la civilización en Dustfall. El puesto se extendía sobre una extensión plana de roca roja, un conjunto de edificios prefabricados y contenedores de carga reconvertidos en tiendas y viviendas. Los humanos constituían la mayor parte de la población, pero muchas otras especies la atravesaban. Dustfall se asentaba en una ruta comercial que ya nadie importante usaba, lo que la hacía perfecta para quienes querían ser olvidados. Oben estaba buscando repuestos cuando comenzaron los gritos. Levantó la vista y vio a un grupo de comerciantes Draer agrupados cerca de la entrada, con sus escamas reflejando la intensa luz del sol. Los Draeri eran imposibles de pasar por alto, de casi 2,4 metros de altura, con gruesos cuerpos de reptil y alas plegadas contra la espalda. Estos tres discutían en su propio idioma. Las palabras salían en agudos hiseos y gruñidos que hacían que los demás compradores los ignoraran. Volvió a sus compras. No era asunto suyo. Ya nada era asunto suyo excepto mantener vivo su pequeño trozo de desierto y asimismo respirando. Ese era el trato que había hecho consigo mismo cuando dejó el cuerpo de defensa Terran con una baja médica y suficientes pesadillas para 3 vidas. Pero algo en la discusión lo inquietaba. Los Draeries señalaban al suelo algo que Oben no podía ver desde su perspectiva. Una de ellas, una hembra con escamas verdes que brillaban como el aceite, parecía oponerse a lo que los demás querían. El macho más grande, con escamas de un carmesí intenso, la interrumpió con un gesto cortante y se agachó. Al enderezarse, sostenía algo del tamaño aproximado de una caja de almacenamiento que dejó a Oben sin aliento. No era una caja. Era un huevo cubierto de escamas moradas y plateadas que lo identificaban como Draerie. El macho dijo algo áspero y pateó el huevo. Este rodó por el suelo polvoriento y se detuvo contra una pila de palés de carga. La hembra verde emitió un sonido de protesta, pero los demás ya se alejaban. Su discusión aparentemente se había zanjado. Todos los instintos que Oben había desarrollado como soldado le decían que se fuera. Los Draer eran una especie orgullosa con complicados códigos de honor que los forasteros rara vez entendían. Lo que ocurriera allí era asunto suyo, su cultura, su problema. Ya tenía suficientes problemas como para añadir incidentes entre especies a la lista, así que pagó sus partes y se dirigió a la salida. El huevo permaneció donde había caído, abandonado en el polvo. Oben pasó junto a él, dio 3 pasos y se detuvo. La parte lógica de su cerebro, la que lo había mantenido con vida durante 12 años de servicio militar, le expuso todas las razones para seguir caminando. El Draer lo consideraría un insulto si interfería. El huevo probablemente estaría muerto de todos modos después de haber sido pateado así. Incluso si no lo estuviera, no tenía ni idea de cómo cuidar a una cría de Draer. Las complicaciones podrían ser enormes. Se dio la vuelta y regresó al huevo. De cerca, pudo ver la grieta que recorría un lado. Una línea oscura que dividía las hermosas escamas. Apoyó la mano en la superficie y sintió calor. Sintió un aleteo en su interior. Débil pero inconfundible. Oben miró a su alrededor. Los Draers habían desaparecido. Los demás compradores se cuidaban de no mirar en su dirección,
Así era como funcionaban las cosas en Dustfall. Si no ves problemas, no tendrás problemas. Se agachó y levantó con cuidado el huevo. Era más pesado de lo que esperaba, sólido y cálido como una piedra calentada por el sol. Subirlo a su transporte requirió una reorganización creativa de los suministros que acababa de comprar. El huevo ocupaba la mayor parte del espacio de carga, y tuvo que asegurarlo con amarras para evitar que rodara. Durante todo el tiempo, su mente no dejaba de presentar argumentos perfectamente razonables para dar la vuelta y devolverlo donde lo encontró. El viaje a casa se le hizo más largo de lo habitual. Owen no dejaba de mirar el huevo en su vitrina trasera, casi esperando que se abriera, que dejara de moverse o que hiciera algo que lo hiciera decidir por él. No hizo nada más que quedarse allí, cálido, silencioso y vivo. De vuelta en la granja, hizo espacio en el rincón más fresco de su pequeña casa y colocó el huevo sobre una cama de sus viejas mantas térmicas militares. Las que había conservado, aunque mirarlas solía traerle recuerdos que prefería no tener. Las dispuso cuidadosamente alrededor del huevo, intentando recordar todo lo que hubiera aprendido sobre la biología DRA. La respuesta era no mucho. Los Draerie guardaban celosamente la información sobre sus ciclos reproductivos. Sabía que ponían huevos, obviamente, y que las crías nacían capaces de volar en cuestión de semanas. Más allá de eso, su conocimiento provenía de breves encuentros durante la guerra y algunas misiones compartidas con aliados Draer que no habían estado interesados en charlas triviales. Al ponerse el sol y enfriarse el desierto, Owen se sentó en el suelo junto al huevo y puso la mano sobre su superficie. El latido interior era más fuerte ahora, un ritmo constante que coincidía con el suyo. No tenía ni idea de qué estaba haciendo. Ni idea de si la cría dentro era siquiera viable o si simplemente estaba retrasando lo inevitable. Pero por primera vez desde la batalla de la nebulosa carmesí, desde que vio morir a todo su escuadrón en el frío del espacio, Owen sintió algo más que el familiar peso de la culpa y el dolor que sentía necesario. 3 días transcurrieron en un torbellino de investigación y preocupación. Owen pasó horas encorvado sobre su anticuada terminal de datos, buscando en la limitada base de datos de la colonia algo sobre la reproducción Draer. Lo que encontró no fue alentador. Los Draeri guardaban la información sobre sus crías con el mismo celo que sus derechos territoriales. La mayor parte de lo que existía en los registros públicos era especulación o relatos de segunda mano de otras especies. Lo que sí aprendió le revolvió el estómago. La sociedad Draer operaba bajo estrictos principios de fuerza y perfección. Las crías que mostraban cualquier signo de debilidad o deformidad eran abandonadas o destruidas. La práctica era tan común que tenía un nombre en su idioma. Aunque la traducción no se traducía bien en términos humanos, el equivalente más cercano era el sacrificio por compasión, que a Owen no le sonaba nada misericordioso. La grieta en el huevo probablemente selló el destino de la cría antes incluso de que pudiera respirar. Para los Draer, un huevo dañado significaba cría dañada, y una cría dañada avergonzaba la línea familiar. Owen pasó los dedos por la grieta, sintiendo como las escamas se habían partido y separado. Había visto heridas peores en soldados humanos que llegaron a vivir vidas plenas. Pero los Draer claramente tenían estándares diferentes. Instaló un elemento calefactor para mantener la temperatura constante y rotaba el huevo cada pocas horas, como había leído en alguna parte que necesitaban las aves. Los huevos de dragón meteorológico necesitaban el mismo tratamiento. No tenía ni idea, pero se sentía mejor que no hacer nada. Por la noche, dormía en el suelo junto al huevo, despertándose con el menor ruido o movimiento. A la mañana del cuarto día, Owen despertó con un ruido que lo despertó de golpe. El huevo se mecía, moviéndose sobre las mantas con la fuerza suficiente para desplazarse varios centímetros por el suelo. Pequeños chirridos provenían del interior, agudos e insistentes. Se acercó a tientas, con el corazón latiendo con fuerza, recordándole incómodamente a las caídas de combate. Una pequeña garra atravesó el cascarón cerca de la parte superior, blanca y curvada como un anzuelo.
Luego apareció otra garra, y otra. El huevo se meció con más fuerza. Owen extendió la mano y luego la retiró, inseguro de si debía ayudar o dejar que la naturaleza siguiera su curso. La decisión ya estaba tomada cuando una sección del cascarón se desprendió y un pequeño hocico emergió, jadeante. Durante la hora siguiente, Owen observó cómo la cría luchaba por liberarse. Era un trabajo agotador. Varias veces, el pequeño dragón pareció rendirse, quedándose quieto durante largos minutos antes de reunir fuerzas para otro empujón. Owen se encontró murmurando palabras de aliento. Las mismas tonterías que había usado con el escuadrón herido. Compañeros que necesitaban oír una voz humana para seguir luchando. Cuando una cría finalmente se liberó del caparazón, Owen comprendió al instante por qué la habían abandonado. El pequeño dragón era hermoso, cubierto de escamas de un morado intenso que captaban la luz y devolvían reflejos plateados. Era aproximadamente del tamaño de un felino grande, con una cola larga y 4 patas que terminaban en esas garras malvadas. Pero su ala derecha estaba mal, torcida en un ángulo extraño, significativamente más pequeña que la izquierda, con membranas que parecían delgadas e incompletas. La cría yacía sobre las mantas, con los costados agitados por el esfuerzo. Levantó la cabeza y miró directamente a Owen con ojos dorados brillantes, demasiado inteligentes para algo que acababa de nacer. Emitió un sonido entre un ronroneo y un silbido. Y Owen sintió que algo en su pecho se abría. Había pasado 5 años cuidadosamente sin importarle nada que pudiera ser arrebatado. 5 años construyendo muros, rutinas y distancia entre él y el bufido resto de la galaxia. Esta diminuta criatura de alas torcidas y ojos dorados lo destrozó todo en un instante. La cría intentó ponerse de pie, con las patas temblorosas como las de un potro recién nacido. Logró levantar la mitad delantera antes de que las traseras cedieran y se desplomara. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. Al tercer intento, logró incorporarse con las 4 patas y se mantuvo erguido, tambaleándose. Entonces volvió a mirar a Owen y dio un paso hacia él. Todas las normas que había aprendido en el ejército, todos los protocolos sobre no interferencia con especies exóticas, le indicaban a Owen que contactara a las autoridades de inmediato. Los Draerie tenían una presencia significativa en este sector. Retener a una de sus crías, incluso una abandonada, podría crear problemas diplomáticos que afectarían a toda la colonia. La directora Park lo decapitaría si descubría que ocultaba lo que equivalía a propiedad robada de los Draerie. Pero cuando la cría dio otro paso vacilante y tropezó, Owen extendió la mano sin pensar y la atrapó. El cuerpo del pequeño dragón era cálido y sorprendentemente sólido, sus escamas suaves bajo sus manos. Volvió a emitir ese silbido ronroneante y se apretó contra su palma, exhausto por el esfuerzo de salir del cascarón. Owen tomó una decisión. Había tomado muchas malas decisiones en su vida, había visto morir a amigos por decisiones que había tomado en el fragor de la batalla. Quizás esta fuera otra mala decisión. Quizás le explotara en la cara y creara exactamente el tipo de problemas que había venido a evitar. Pero al mirar los ojos dorados de la cría, sintiendo cómo se relajaba contra él con lo que solo podía ser confianza, Owen descubrió que no le importaba. La llamó Lyra, por una constelación que su antiguo escuadrón había usado para navegar durante las operaciones nocturnas. Parecía apropiado para algo que pudiera ayudarlo a encontrar la salida de la oscuridad en la que había estado viviendo. Durante las siguientes horas, Owen la alimentó con pequeños trozos de raciones de proteínas, que comió con un hambre desesperada. Preparó un plato de agua poco profundo que ella volcó de inmediato y se durmió en el charco. Limpió el desastre y volvió a colocar el plato, esta vez asegurado al suelo. Cuando Lyra finalmente se durmió de verdad, acurrucada en su regazo con su ala deformada doblada torpemente contra su costado, Owen se quedó muy quieto y se permitió sentir algo que creía haber perdido el derecho a sentir. Esperanza. Las semanas se convirtieron en un ritmo que Owen no había experimentado desde antes de la guerra. Despertar con el sol, alimentar a Lyra,
trabajar en el jardín mientras ella exploraba el desierto alrededor de la granja. Enseñarle a cazar a las pequeñas criaturas excavadoras que vivían en la arena. Aprendió rápido, adaptándose a su discapacidad con una creatividad que lo sorprendía a diario. Lyra creció rápidamente. En un mes, había alcanzado el tamaño de un perro grande. Sus escamas púrpuras se intensificaron mientras que los reflejos plateados se hicieron más pronunciados. Su ala deformada permaneció más pequeña que la izquierda, torcida de una manera que nunca le permitiría volar. Pero lo compensó desarrollando una velocidad increíble en el suelo. Sus poderosas piernas la llevaban a través del terreno desértico más rápido de lo que Owen podía seguir. Se encontró hablándole constantemente, las palabras derramándose después de años de silencio. Le habló de su antiguo escuadrón, de los amigos que había perdido, de la culpa que lo había llevado a este rincón vacío de la galaxia. Lyra escuchó con esos inteligentes ojos dorados. Y si no entendía las palabras, parecía comprender el dolor que se escondía tras ellas. Aprendió a cazar observando a los pequeños depredadores que salían de noche. Donde otros draeries se lanzaban desde arriba, Lyra perfeccionó la emboscada. Se enterraba en la arena, completamente inmóvil, esperando a que la presa pasara por encima. Entonces, explotaba hacia arriba en una nube de polvo y dientes, derribando criaturas que la doblaban en tamaño gracias a la velocidad y la sorpresa, en lugar de la ventaja aérea. Owen estaba reforzando el refugio que había construido para ella una noche cuando 3 sombras se cernieron sobre su obra. Levantó la vista y vio a 3 draeries de pie en el límite de su propiedad. Eran guerreros, sus escamas lucían las cicatrices ceremoniales que los identificaban como militares. El líder era enorme, sus escamas carmesí casi brillaban al atardecer. Lyra apareció por detrás del refugio, interponiéndose entre Owen y los visitantes. Su lenguaje corporal era pura agresión. Alas extendidas al máximo a pesar de la deformidad. Un gruñido sordo retumbó en su pecho. El Drahari carmesí habló, su voz como una piedra de moler. Soy Hrothgar de la Llama, Crestclan. Albergaste propiedad defectuosa que debería haber sido destruida. Esto avergüenza a su linaje e insulta la ley Drahari. Owen se levantó lentamente, manteniendo las manos visibles y discretas. Encontré un huevo abandonado. Me encargué de él. Eso no es ilegal según la ley colonial ni el Tratado Galáctico. Es una abominación, dijo uno de los otros guerreros. Una hembra con escamas azul-negras. No puede volar. No tiene ningún propósito. Tiene un nombre, dijo Owen en voz baja. Lyra. Y está viva. Ese es propósito suficiente para mí. Hrothgar entrecerró los ojos. Eres humano. Tu especie valora la fuerza y la conquista. ¿Por qué malgastar recursos en cosas rotas? La pregunta impactó más fuerte de lo que Owen esperaba. Pensó su respuesta cuidadosamente, consciente de que lo que dijera a continuación podría determinar si estos guerreros decidían tomar Lyra por la fuerza. Valoramos la fuerza, pero también tenemos un dicho. La medida de una civilización es como trata a sus miembros más débiles. En la Tierra, hemos cuidado de los heridos y discapacitados durante miles de años. No destruimos cosas solo porque sean diferentes. Canela, dijo Hrothgar con evidente desdén. Los débiles consumen recursos que podrían fortalecer a los fuertes. Esto es ineficiente. Tal vez Owen estuvo de acuerdo. Pero Lyra no es débil. Es diferente. Observa. Señaló el desierto. Lyra lo comprendió al instante. Su ira se transformó en entusiasmo. Se agachó y corrió por la arena, sus poderosas piernas devorando distancia a cada zancada. Golpeó una formación rocosa y la usó para impulsarse hacia arriba, atrapando un ave del desierto en pleno vuelo con sus mandíbulas antes de aterrizar en un giro controlado. Tropezó de vuelta hacia Owen y dejó caer el ave a sus pies, con aspecto complacido consigo misma. Los guerreros Drahari observaron en silencio. Finalmente, Hrothgar volvió a hablar. Caza sin volar. Esto no es tradicional. No,
Owens dijo que no lo es, pero funciona. Se ha adaptado a sus limitaciones en lugar de dejarse vencer por ellas. Eso es lo que hacen los humanos. Eso es lo que le estoy enseñando a hacer. Hrothgar guardó silencio un largo rato, con la mirada moviéndose entre Owen y Lyra. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado ligeramente, menos hostil, pero no menos serio. Según nuestra ley, una vez que una cría es abandonada, ya no es propiedad de su linaje. Si reclamas a esta criatura como tu responsabilidad, no podemos quitártela. Sin embargo, debes comprender las consecuencias. Ningún Drahari lo reconocerá. Ningún linaje lo reclamará. Te has hecho responsable de algo que jamás podrá formar parte de nuestra sociedad. Lo entiendo, dijo Owens. ¿Y tú? Hrothgar se acercó. Cuando crezca, será más fuerte que tú. Tendrá necesidades que no podrás satisfacer. Querrá volar y nunca lo logrará. La frustración puede convertirse en rabia. Los Drahari no somos mascotas, humano. Somos depredadores con inteligencia y memoria. Owen miró a Lyra, que se había movido para estar a su lado, con el hombro presionado contra su pierna. También lo somos los humanos, y nos hemos cuidado mutuamente a pesar de nuestros instintos depredadores durante mucho tiempo. Ya lo averiguaré. Hrothgar los estudió a ambos. Su expresión era indescifrable. Entonces hizo algo que sorprendió a Owen. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de respeto. Eres muy valiente o muy insensato, quizás ambas cosas. No interferiremos más, pero tampoco te ofreceremos ayuda si fallas. La defectuosa es tu carga ahora. Se llama Lyra. Owen repitió con firmeza. Como desees. Hrothgar se giró para irse, pero se detuvo. Una cosa más, humano. Hay otros como ella, abandonados en muchos mundos. Si se corre la voz de que criaste con éxito a una cría defectuosa, puede que haya consecuencias que no hayas considerado. Los tres guerreros se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. Owen los vio desaparecer en el desierto y se sentó pesadamente en el suelo. Lyra se subió de inmediato a su regazo, demasiado grande para él ahora, pero sin importarle. Emitió ese silbido ronroneante, y Owen la rodeó con sus brazos, sintiendo su calor sólido contra su pecho. ¿En qué lío nos metí?, preguntó en voz baja. Lyra solo retumbó, satisfecha, y cerró los ojos. Para ella, la respuesta era simple. Tenía a Owen, y Owen la tenía a ella, y eso era todo lo que importaba. Owen deseaba poder ver las cosas con tanta claridad. Pero sentado allí con un dragón en su regazo y la última luz desvaneciéndose en el cielo, tuvo que admitir que tal vez, solo tal vez, simple era justo lo que necesitaba. 6 meses después de que Lyra naciera, había crecido hasta alcanzar el tamaño de un caballo pequeño. Sus escamas púrpuras se habían oscurecido a un profundo tono real, y los reflejos plateados ahora formaban patrones a lo largo de su columna vertebral y cola. El ala deformada había dejado de crecer por completo, dejándola permanentemente en tierra, pero se movía por el desierto con una gracia que hacía que volar pareciera innecesario. La noticia del dragón de Owen se había extendido por la colonia a pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo. Algunos colonos pensaban que estaba loco, arriesgándose a problemas diplomáticos por una criatura que nunca sería normal. Otros, curiosos, se detenían en su granja para ver la imposible visión de un humano criando a un Draerie. El director Park lo había llamado 2 veces para recordarle que, si había problemas, la colonia no lo protegería. A Owen no le importó. Sus días volvieron a tener un propósito. Le construyó a Lyra un refugio más grande, diseñó un arnés para sujetar su ala torcida y reducir el dolor durante los movimientos rápidos, y le enseñó a comprender las órdenes humanas básicas combinadas con el limitado vocabulario Draerie que había aprendido. Desarrollaron una alianza. Cazaban juntos por las tardes y trabajaban en el jardín en las horas más frescas de la mañana. Entonces llegó Besa. Owen estaba reparando el arnés de Lyra cuando notó que el transporte se acercaba a su propiedad. Era de diseño Draerie,
elegante y de aspecto caro, nada que ver con los camiones de carga que solían visitar Dustfall. Se puso de pie, indicándole a Lyra que mantuviera la calma mientras el transporte se posaba en su propiedad con apenas un susurro de mirada perdida. El Draerie que emergió era más pequeño que los guerreros que lo habían visitado meses atrás, con escamas que oscilaban entre el verde y el dorado según la luz las iluminara. No llevaba insignias militares, pero se comportaba con la seguridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. Oben Re. Su habla humana era acentuada pero clara. Soy Besa, erudita de la Academia Sendero Luminoso. He recorrido un largo camino para ver a la cría defectuosa que prospera bajo el cuidado humano. Lyra gruñó por lo bajo. Oben le puso una mano en el hombro. Se llama Lyra. ¿Y qué te interesa de ella? Curiosidad científica, dijo Bessus simplemente. Se acercó lentamente, con la mirada fija en Lyra con intensa concentración. En toda la historia de Drahari, ninguna cría defectuosa ha sobrevivido más allá de su primer mol. Mueren de forma natural o en una secta. Sin embargo, esta no solo vive, sino que parece sana y bien desarrollada. Esto no debería ser posible. ¿Por qué no?, preguntó Oben a la defensiva. Es simplemente diferente. No se está muriendo. No lo entiendes. Besa se detuvo a una distancia respetuosa. En nuestra sociedad, las crías defectuosas son retiradas del nido inmediatamente. No reciben cuidados, ni alimento, ni protección. Mueren en cuestión de días, y nos decimos que es natural. Esa debilidad no puede sobrevivir. ¿Pero qué pasaría si estuviéramos equivocados? ¿Y si pudieran sobrevivir con los cuidados adecuados? Las implicaciones golpearon duro a Oben. ¿Estás diciendo que tu gente ha estado matando crías que podrían haber vivido? Estoy diciendo que nunca hemos probado la alternativa. La mirada de Bes permaneció en Lyra. ¿Puedo examinarla? Te doy mi palabra como erudito de que no pretendo hacer daño. Oben miró a Lyra, que había dejado de gruñir pero seguía tensa. Depende de ella. Durante la siguiente hora, Besa realizó un examen minucioso mientras Oben observaba de cerca. Midió la envergadura de Lyra, probó sus reflejos, observó sus patrones de movimiento. Hizo un sinfín de preguntas sobre dieta, comportamiento, hitos de desarrollo. Lyra lo toleró todo con sorprendente paciencia, pareciendo entender que Besa era diferente de los guerreros que la habían precedido. Finalmente, Besa dio un paso atrás, su expresión pensativa, notable. Su desarrollo muscular ha compensado la deformidad del ala. Es más rápida en tierra que la mayoría de los Draeries completamente funcionales porque ha dedicado toda su energía de crecimiento a sus piernas y torso en lugar de a sus músculos de vuelo. Y su capacidad para resolver problemas es excepcional. Ha aprendido a cazar de maneras que nuestra gente nunca consideró porque asumimos que volar es esencial. Así que ha demostrado que tu gente se equivoca. Oben dijo que ha demostrado que la adaptación es más poderosa que la perfección. Besa corrigió. Esto cambia todo lo que creía saber sobre nuestra especie. ¿Puedo hacer una petición? Oh, intensa. ¿Qué tipo de petición? Permíteme documentar el desarrollo de Lyra, visitas regulares, mediciones, observaciones. Nada invasivo. A cambio, puedo proporcionarte información nutricional adecuada de DRA, suministros médicos, diseño de equipo para nuestra fisiología. Te ha ido notablemente bien con la improvisación, pero puedo ayudarte a hacerlo mejor. Era una oferta razonable, pero Oben había aprendido a desconfiar de las ofertas razonables. ¿Por qué? ¿Qué quieres realmente? Besa lo miró directamente a los ojos. Quiero demostrar que mi gente se ha equivocado durante miles de años. Quiero salvar a las crías que serán abandonadas mañana y pasado mañana, pero necesito pruebas de que pueden prosperar. Lyra es esa prueba. Durante las semanas siguientes, Besa se convirtió en una visitante habitual de la granja de Oben. Traía equipo, suministros y, lo más valioso, conocimientos sobre la biología de los Draers que Oben nunca había podido encontrar. Le enseñó sobre sus necesidades nutricionales,
sus etapas de crecimiento y los sutiles signos de enfermedad o sufrimiento. A cambio, llenaba cuadernos con observaciones sobre las adaptaciones únicas de Lyra. El punto de inflexión llegó durante una enorme tormenta de arena. Los sensores de la colonia no la detectaron hasta que estuvo casi encima de ellos, lo que les dio a los colonos apenas una hora para asegurar sus estructuras. Owen estaba ayudando al director Park a evacuar las granjas periféricas cuando Lyra apareció de repente, agitada e insistente. No lo dejó continuar hacia la colonia. En cambio, lo agarró de la chaqueta y los dientes y lo jaló hacia un afloramiento rocoso al que nunca le había prestado mucha atención. Besa, quien había estado en la granja durante la emergencia, los siguió. Lyra los condujo a la estrecha entrada de una cueva, oculta tras rocas caídas. Dentro, encontraron a 3 colonos que habían estado explorando y se habían perdido cuando azotó la tormenta. Estaban aterrorizados, acurrucados en la oscuridad, sin equipo de comunicación y sin idea de cómo regresar. Lyra los había detectado con sus sentidos mejorados, oliendo u oyendo algo que la tecnología humana había pasado por alto. El rescate se transmitió por las transmisiones nocturnas de la colonia. Lyra, la dragona defectuosa que no debería existir, había salvado 3 vidas humanas. Los colonos que llamaban loco a Owen, comenzaron a llamarlo afortunado. El director Park dejó de enviarle mensajes de advertencia. Pero el cambio más significativo llegó para Besa. Envió una transmisión al Consejo Drahari, sus credenciales académicas, dándole acceso a canales a los que Owen nunca podría acceder. En ella, detallaba el desarrollo de Lyra, sus adaptaciones, y lo más importante, su valor para la comunidad a pesar de su discapacidad. 3 días después, Besa llegó a la granja de Owen con noticias. El consejo había accedido a revisar sus hallazgos. No era una aprobación ni una aceptación, sino un reconocimiento. Por primera vez en la historia de Draheri, alguien con poder estaba dispuesto a cuestionar si sus antiguas prácticas podrían ser erróneas. Owen se sentó con Lyra esa noche, observando las lunas gemelas elevarse sobre el desierto. Le contó lo que Besa había dicho. Lyra probablemente no entendió todas las palabras, pero se apretó contra su costado e hizo ese familiar silbido. Owen había venido a Dustfall para esconderse de sus fracasos, para escapar de un pasado donde sus decisiones habían costado vidas. Pero al salvar a un dragón abandonado, podría haber iniciado algo que salvaría a cientos más. La ironía no se le escapó. A veces, los actos de compasión más pequeños tenían las mayores consecuencias. Solo esperaba estar listo para lo que viniera después. La respuesta del Consejo de Draheri llegó 3 meses después del informe de Besa. Una delegación diplomática completa visitaría Dustfall para evaluar personalmente a Lyra y determinar si los métodos de Owen tenían aplicaciones más amplias. La noticia provocó un frenesí de preparativos en la colonia. El director Park convocó una reunión de emergencia. Esto podría poner a Dustfall en el mapa, dijo, dirigiéndose a los colonos reunidos. O podría convertirnos en blanco si los Draer deciden que hemos insultado sus tradiciones. En cualquier caso, debemos estar preparados. Owen no quería saber nada de política. Pasaba sus días con Lyra, preparándola para lo que probablemente sería la inspección más importante de su vida. No es que a ella pareciera importarle. Para Lyra, todos los días eran iguales: cazar, explorar, pasar tiempo con Owen, dormir en el refugio que él le había construido. La delegación que se acercaba no significaba nada para su sencilla y perfecta existencia. Cuando llegaron las naves Drahari, lo hicieron con una demostración de fuerza que puso nerviosos a varios colonos. 3 naves militares escoltaban un único transporte diplomático, todas ellas sobrevolando la colonia como un juicio a punto de caer. La delegación que emergió estaba encabezada por una anciana llamada Sara. Sus escamas blancas la identificaban como una de las Draeries vivas más antiguas. La reunión tuvo lugar en el centro de la colonia con Owen y Lyra a un lado y la delegación Drahari al otro. Besa se interpuso entre ellos.
Su papel de mediadora era evidente en su posición. El director Park y varios representantes de la colonia observaban desde los lados, listos para intervenir si las cosas salían mal. Sara estudió a Lyra con ojos que habían visto siglos de historia Draeri. Caminó lentamente alrededor de la joven dragona, examinando cada detalle. Lyra permaneció inmóvil, aunque Owen podía sentir la tensión en su cuerpo. No le gustaba que la examinaran, pero confiaba en Owen lo suficiente como para soportarlo. Finalmente, Sara habló. El informe de la erudita Bess era exhaustivo, pero los informes pueden manipularse. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Se giró hacia Owen. Eres humano. Tu especie no tiene tradición de criar crías Draari. Sin embargo, has tenido éxito donde nuestra propia gente nunca lo ha intentado. Explícanos cómo es posible. Owen eligió sus palabras con cuidado. La traté como si importara, la alimenté, la protegí, le enseñé a adaptarse en lugar de centrarme en lo que no podía hacer. Es lo que los humanos hacemos con nuestros heridos y discapacitados. No los abandonamos solo porque sean diferentes. ¿Y crees que este enfoque debería extenderse a todas las crías defectuosas de Draari? El tono de Sara era neutral, indescifrable. Creo que toda vida merece una oportunidad. Owens dijo, lo que hagas con eso depende de ti. Sara guardó silencio un largo rato. Luego hizo su oferta. El Consejo está dispuesto a establecer un programa de investigación. Estudiaremos la viabilidad de criar crías defectuosas con tus métodos. Sin embargo, esto requiere la participación de Lyra. Debe regresar al espacio de Draar, a nuestras instalaciones, donde podrá ser observada adecuadamente y su desarrollo documentado adecuadamente. Las palabras impactaron a Owen como un golpe físico. Sabía que esto podría suceder, se había preparado para ello, pero oírlo en voz alta lo hizo más real que ninguna otra cosa. Perder a Lyra o condenar a otras crías a muerte. La elección era imposible. ¿Por cuánto tiempo?, logró preguntar. Sara dijo que la investigación tomaría años, quizás décadas. Lyra sería cuidada, sus necesidades satisfechas, pero no regresaría a Dustfall. Se convertiría en un modelo para una nueva comprensión de lo que Draari puede ser. Owen miró a Lyra, que lo observaba con esos inteligentes ojos dorados. No entendía las palabras, pero comprendió que algo andaba mal. Se apretó contra su pierna, ofreciéndole consuelo. Solo así sabía cómo pensaba en las noches que había pasado hablando con ella, contándole sobre su escuadrón perdido, sobre la culpa que lo había consumido durante 5 años. Pensó en verla nacer, enseñándole a cazar, construyendo su refugio pieza por pieza. Ella era la única familia que tenía, lo único que lo había hecho sentir humano de nuevo después de la guerra. Pero también pensó en la hembra de escamas verdes en el puesto comercial que intentó objetar cuando los demás patearon el huevo de Lyra al polvo. Pensó en cuántas otras crías estaban siendo abandonadas ahora mismo en cuántos mundos. Todas ellas muriendo porque nadie les dio una oportunidad. Necesito tiempo para pensar, dijo Owen. Sara asintió. Tienes 3 días. Elige sabiamente, humano. Esta decisión afectará a más vidas de las que crees. Durante los siguientes 3 días, Owen apenas durmió. Pasaba cada hora con Lyra, intentando memorizar cada detalle de ella. Cómo silbaba cuando estaba feliz. Cómo se enterraba en la arena cuando cazaba. Como siempre se aseguraba de que él estuviera cerca antes de dormirse. Besa lo visitó al segundo día. Sé lo que te pido, dijo en voz baja. Sé lo que significa para ti. Pero Owen, cientos de crías son abandonadas cada año. Cientos de vidas que podrían salvarse si el Consejo aprueba este programa. Lyra podría ser la clave para cambiarlo todo. Lo sé, dijo Owen. Eso es lo que lo hace tan difícil. Al tercer día, Owen tomó su decisión. Pero antes de que pudiera decírselo a nadie, Lyra tomó la suya. Había dejado un traductor cerca, el que Besa le había dado meses atrás para que se comunicaran.
Lyra había aprendido a usarlo para conceptos sencillos, aunque rara vez se molestaba. Pero esa mañana, Owen se despertó y la encontró de pie junto a él, pulsando los símbolos deliberadamente. El dispositivo habló con su voz electrónica plana. «Ve a ayudar a otros como yo». Owen la miró fijamente. «¿Entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes? Te vas». Lyra presionó más símbolos. «Me enseñas a ayudar a los demás a hacer lo correcto». Las palabras rompieron algo en el pecho de Owen. Había aprendido más que solo a cazar y sobrevivir. Había aprendido los valores que él había intentado seguir, los que no logró defender cuando su escuadrón murió. Había aprendido que a veces hacer lo correcto implicaba sacrificio, que la abrazó, sintiendo el calor de sus escamas, su sólida realidad. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró. Cuando Owen le informó a Sara de su decisión, la antigua Draerie mostró la primera señal de emoción que había visto en ella. «La cría elige esto ella misma». «Lo hace», confirmó Owen. «Entiende que su experiencia podría ayudar a otros como ella. Está dispuesta a ir». Sara los estudió a ambos. «Entonces quizás haya más que aprender de los humanos de lo que esperaba». «Muy bien. Lyra vendrá a nuestras instalaciones de investigación, pero con una condición. Tú, Owen Ree, vendrás con ella como su tutor y como consultor de nuestro programa. Aprenderemos de ambos». No era lo que Owen esperaba. «¿Quieres que le enseñe a Drahari a criar a sus propios hijos? Quiero que nos enseñes a valorar lo que durante mucho tiempo hemos considerado insignificante», corrigió Sara. «Este es un territorio nuevo para mi gente. Necesitaremos la guía de alguien que ya haya recorrido este camino». Owen miró a Lyra, quien se apretó contra él en señal de asentimiento. Había venido a Dustfall para esconderse de su pasado, para escapar del peso de las vidas perdidas. Pero tal vez el camino a seguir fuera una huida. Tal vez usar lo aprendido de sus fracasos para prevenir futuros. «De acuerdo», dijo. «Lo haremos juntos». La partida estaba prevista para la semana siguiente. Owen pasó el resto de sus días en Dustfall, despidiéndose del desierto que había sido su refugio, del jardín que había forjado de una tierra imposible a la vida tranquila que había construido tras la guerra. Besa lo ayudó a empacar, compartiendo su entusiasmo por la investigación que realizarían juntos la última noche. Owen se sentó con Lyra, observando cómo el atardecer teñía el polvo de púrpura y oro. «¿Listos para esto?», preguntó. Lyra emitió su silbido ronroneante y presionó su frente contra la de él. Un gesto que había aprendido observando a otros Draerie. En ese momento, Owen comprendió que ella no era solo un dragón al que había salvado. Era una maestra que lo salvaría de inmediato, mostrándole que la mejor manera de sanar del pasado era construir un futuro mejor. Mañana partirían hacia el espacio Drahari. Mañana, empezarían a cambiar la comprensión de toda una cultura sobre el valor y la valía. Pero esta noche, se sentaron juntos en el polvo del desierto. Un soldado roto y un dragón roto. Ambos completos en lo que más importaba. El viaje al espacio Drahari duró 2 semanas a bordo de la nave diplomática de Sarata. Owen pasó la mayor parte de ese tiempo en los aposentos que les habían asignado a él y a Lyra, observando cómo las estrellas se desvanecían y tratando de no pensar demasiado en lo que había dejado atrás. Lyra se adaptó a la vida a bordo con su habitual resiliencia, convirtiendo sus aposentos en un nido y tratando los pasillos de la nave como nuevos terrenos de caza para los pequeños drones de mantenimiento que se deslizaban por las paredes. El centro de investigación se encontraba en la luna Draer Prime, el mundo natal de los Drahari. Era un enorme complejo de laboratorios y hábitats, todos diseñados con la eficiencia que caracterizaba la arquitectura Drahari. Owen se sentía pequeño al caminar por los pasillos, rodeado de seres que se alzaban sobre él y hablaban en lenguas silbantes que no podía entender sin su traductor. Pero no estaba solo. Besa se les había adelantado y había instalado un espacio de trabajo que le serviría de base de operaciones. Y lo que es más importante, la noticia de la llegada de Lyra se había extendido. Y en cuestión de días,
Otros Draerie comenzaron a aparecer con preguntas. Había científicos, en su mayoría jóvenes académicos que habían leído los informes de Besa y querían ver lo imposible por sí mismos. Pero entre ellos había otros, un oficial militar cuyo hermano había perdido una cría por deformidad. Un comerciante que recordaba a la hembra de escamas verdes del puesto comercial, preguntando si había otra solución. Un maestro que siempre se había preguntado por qué su gente destruía lo que podría haber curado. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Un investigador llamado Kes llegó con un huevo. Su cáscara estaba marcada por el mismo tipo de daño que había condenado a Lyra. Esto fue abandonado ayer, dijo Kes, con sus escamas azules apagadas por la incertidumbre. Lo reclamé antes de que pudiera ser destruido. Si lo que hiciste funciona, si esta cría sobrevive, el consejo no tendrá más remedio que aprobar el programa. Owen tomó el huevo con cuidado, sintiendo su peso y calor familiares. Necesitaré suministros, un espacio con temperatura controlada, comida adecuada para las crías, equipo de monitoreo. Tendrás todo lo que necesitas, prometió Kes. Durante los días siguientes, Owen instaló una zona de eclosión usando los métodos que desarrolló con Lyra. Supervisó el huevo constantemente, ajustó las temperaturas y lo rotó según el programa que había establecido a base de prueba y error. Lyra lo observaba todo, a veces añadiendo sus propios toques, como colocar las mantas térmicas de maneras que Owen no habría considerado. Cuando el huevo empezó a mecerse, se reunió una multitud. La noticia se había extendido por las instalaciones, y docenas de investigadores Drahari esperaban a ver si lo imposible podía suceder 2 veces. Owen los ignoró, concentrándose por completo en el huevo cuando la primera garra lo atravesó. Esta cría emergió con una pata delantera dañada, torcida y débil, pero estaba viva, respirando, mirando a su alrededor con brillantes ojos cobrizos. Owen la limpió con cuidado, revisó sus signos vitales y le ofreció comida y agua. La cría comió con avidez y se durmió en las cálidas mantas, mientras su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones constantes. La Draerie que observaba permaneció en silencio, atónita. Que se acercó lentamente, con la mirada fija en la cría dormida. «Vive», susurró. «De verdad vive». «Claro que vive», dijo Owen en voz baja. Solo necesitaba que alguien se preocupara. Ese primer éxito abrió las compuertas. Llegaron más huevos. Más crías abandonadas, cada una con deformidades que habrían sido sentencias de muerte en la sociedad tradicional Drahari. Owen trabajó con Besa y un equipo cada vez mayor de investigadores Drahari para desarrollar protocolos de cuidado, pautas nutricionales y técnicas de rehabilitación. Lyra se convirtió en una parte esencial del proceso, demostrando métodos de caza y patrones de movimiento que las demás crías discapacitadas podían aprender. 3 meses después de llegar a las instalaciones, Owen tenía 12 crías bajo su cuidado. Cada una tenía diferentes desafíos, diferentes adaptaciones que aprender, pero todas prosperaron, creciendo y desarrollándose de maneras que rompieron con todo lo que los Draerie creían saber sobre su propia especie. La aprobación formal del consejo llegó en una mañana tranquila. La propia Sara dio la noticia. La moratoria al sacrificio es ahora permanente. Todas las crías abandonadas serán entregadas a centros de rehabilitación autorizados. Capacitarás al personal de estos centros. Tus métodos se convertirán en práctica estándar en todo el espacio Draer. Fue una victoria total. Pero Owen se sentía extrañamente vacío. Había logrado algo increíble: salvar cientos o miles de vidas futuras. Entonces, ¿por qué sentía que faltaba algo? La respuesta llegó esa noche cuando Hrothgar llegó a las instalaciones. El enorme guerrero carmesí que se había enfrentado a Owen en la tormenta de polvo llevaba un pequeño bulto envuelto en tela térmica. La cría de mi hermano, dijo simplemente, nació hace 3 días con una deformidad en la columna. Con las viejas costumbres, la habría destruido yo mismo. Ahora te la traigo, con la esperanza de que puedas enseñarme a cuidarla. Owen tomó el bulto con cuidado.
Dentro había una pequeña cría con escamas bronceadas y la columna torcida. Lo miró con ojos confiados, y Owen sintió ese familiar crujido en el pecho. El que dejaba que la luz regresara a los lugares oscuros. Te ayudaré, dijo Owen. Pero necesitas entender algo. No se trata de que te enseñe técnicas. Se trata de cambiar tu forma de pensar, de ver el valor en lugar de la debilidad y la imperfección. Rod Garnell, llevándose consigo a Owens, lo nivelé a pesar de su enorme tamaño. Le diste a un huevo abandonado más honor que mi gente a nuestras propias crías. Enseñaste a una cría defectuosa a prosperar cuando la habríamos dejado morir. Si esto es lo que los humanos llaman compasión, entonces deseo aprenderla. Durante el año siguiente, Owen entrenó a docenas de Draeries en técnicas de rehabilitación. Pero más importante aún, los entrenó en perspectiva. Les enseñó a ver la adaptación en lugar de la discapacidad, a valorar la supervivencia por encima de la perfección, a comprender que la fuerza se manifestaba en múltiples formas. Lyra se convirtió en una adulta magnífica, con sus escamas púrpuras relucientes, sus movimientos poderosos a pesar de su naturaleza arraigada. Se convirtió en mentora de los dragones más jóvenes, enseñándoles sus técnicas de caza y mostrándoles que volar no era la única forma de ser Draerie. Era feliz, prosperando en maneras que iban más allá de la simple supervivencia. El mensaje llegó de Dustfall en una mañana fría para los Draer. El rostro del director Park apareció en la pantalla de comunicación de Owen, mayor de lo que recordaba, pero sonriendo. Pensé que deberías saberlo. Hemos nombrado la plaza principal en tu honor. El jardín de Owen parecía apropiado para un hombre que cultivaba algo hermoso del polvo. Owen sonrió, conmovido a pesar de sí mismo. ¿Cómo está creciendo la colonia? Tenemos 3 nuevos asentamientos y un acuerdo comercial con un Draerie que está trayendo verdadera prosperidad. Resulta que salvar crías de dragón es bueno para las relaciones diplomáticas. Hizo una pausa. ¿Planeas volver algún día? Owen miró a su alrededor, a las crías durmiendo en sus nidos con temperatura controlada. A Lyra, que le estaba enseñando a un joven dragón con una y a cazar por el sonido en lugar de la vista. A Besa, Kes y a los demás investigadores que se habían convertido en amigos y colegas. Quizás algún día, dijo, pero mi trabajo aquí aún no ha terminado. Después de que Park terminara, Owen se dirigió a la plataforma de observación de las instalaciones. El mundo natal de los Drahari colgaba en el cielo como una joya, verde, dorado y vivo. Lyra se unió a él, presionando su enorme hombro contra su costado. ¿Sabes de qué me di cuenta? Owen le dijo, vine a Dustfall porque no pude salvar a mi escuadrón. No pude salvar a la gente que importaba, pero tú me enseñaste que quizá la cuestión no sea salvar a todos. Quizá se trate de salvar a quien puedas cuando puedas y que eso baste. Lyra emitió un silbido ronroneante y rozó la frente con la de él. Ese gesto de respeto y amor se había convertido en su lenguaje privado. Tras ellos, un investigador entró con un huevo nuevo. Marcado por grietas que habrían significado la muerte hacía un año. Pero ahora, significaba esperanza. Significaba una oportunidad. Significaba que alguien se preocuparía. Owen se apartó de la ventana y volvió al trabajo. Había encontrado su propósito no en esconderse de los fracasos pasados, sino en prevenir los futuros. Había encontrado a su familia no en el escuadrón que había perdido, sino en los dragones que había salvado y en la cultura que había ayudado a cambiar. La galaxia seguía girando, indiferente al sufrimiento o al triunfo individual. Pero en ese rincón del espacio, en unas instalaciones de investigación que orbitaban un mundo que había practicado la matanza selectiva durante milenios, algo había cambiado. Algo había cambiado. Y había comenzado con un soldado retirado que no podía pasar junto a un huevo abandonado. Y un dragón que le enseñó que las cosas rotas podían sanar, que ser diferente no significaba inservible, y que a veces los más pequeños actos de compasión podían transformar mundos enteros. Owen dormía sin pesadillas. Ahora, cuando soñaba,
Soñaba con crías aprendiendo a cazar, con investigadores haciendo preguntas entusiastas, con Lyra enseñando a sus alumnos que sus discapacidades eran solo habilidades diferentes esperando ser descubiertas. Soñaba con un futuro donde ningún huevo se echara a perder, donde ninguna vida se considerara demasiado imperfecta para merecer una oportunidad. Que era un buen sueño. Y por primera vez en 8 años, Owen Ree creyó que podría hacerse realidad.